Tenemos al Pacha. Buenas ¿Cómo, noches, Hola, buenas Pacha. noches. cómo andan? Buenas noches. Es un gusto estar ¿Cómo con... andas, Pacha? ¿Bien? Bien, bien, impecable. Bueno, Bancando me el... alegro. Bueno, primeramente darte la bienvenida. Justamente, bueno, ahora estábamos comentando que estamos, bueno, este sería el quinto ciclo de vivos que estamos haciendo de entrevistas. Bueno, lo bueno es que justamente estés de nuevo acá en el García Lorca. Me acaban de comentar una anécdota tuya de una A ver, vez que estabas invitado a venir a participar acá al comité y bueno, que tuviste un pequeño percance, exacto. ¿verdad? Bueno, esperemos que no tengas un apagón ahora. No, ahora virtualmente estoy zafé bien, zafo bien. Sí. Seguramente no tengamos Ah, ningún problema. bueno, está, por eso. Escucha, bueno, bueno, la idea, bueno, te vamos a hacer algunas preguntitas, bueno, para que se sume un poquito más la gente también. Y Dale, tranquilo. bueno, y arrancamos. Bueno, Arrancamos un poquito. bueno, Pacha, ¿no? ¿Qué sensaciones te dejó el día de ayer Ah, con todas sus particularidades que estamos llevando todos, ¿no? Por la- el 20 más adelante. sí, 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 la verdad que fue un día muy especial, ¿no? Diría yo. En primer lugar, creo que nos obligó a todas y a todos a mover mucho más nuestras neuronas, y buscar de alguna manera distintas formas de poder manifestarnos, ¿no? Y esto es algo que nuestro pueblo, las organizaciones populares han tenido históricamente, ¿no? Que es la capacidad de inventarse formas para manifestar lo que sentimos. Y cuando le negaron a familiares la cadena, y en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, hubo que empezar a tener más creatividad. Yo siento que la política en cualquier sentido necesita de mucha creatividad, ¿no? Y a mí me viene a la memoria, por ejemplo, cuando el Uruguay le ganó a una dictadura un plebiscito en el año 80, que obviamente estábamos en condiciones muy jodidas, la dictadura pretendía perpetuarse por medio de ese plebiscito, y la gente no tenía forma de manifestarse. En ese momento estábamos en dictadura, en plena dictadura. Y lo que te cuentan los veteranos es que una de las formas que encontró el pueblo uruguayo para manifestarse por el no de aquel plebiscito eran los parabrisas, ¿no? Los limpia parabrisas. La gente andaba en un día de sol con limpia parabrisas diciendo yo voto no. Entonces, me parece que lo que fue la marcha de ayer, que fue una marcha multitudinaria, que generó justamente esta reacción del gobierno de no permitir la cadena, generó justamente lo contrario que ellos pretendían. La marcha fue mucho más grande y demostró que esta causa, que es la causa por la verdad y la justicia, es una causa muy arraigada en nuestro pueblo y que no importa cuáles sean las condiciones, vamos a seguir luchando hasta que sepamos dónde están, ¿no? Y hasta que se haga justicia. Entonces, pero me parece que nos vino muy bien, porque yo que he ido a la marcha desde la primera vez, que fue en el año 96, y que es un compromiso ético y político, moral, estar en ese lugar allí, con ese silencio que hace temblar todo, en esta oportunidad logramos que esa consigna y que esa bandera estuviera en cada casa, en cada red social, en cada perfil, en cada manifestación, desde tener un tapabocas con todos somos familiares hasta un montón de cosas. Y después pasó algo muy en particular, que yo quiero, nadie lo levantó de los grandes medios, ¿no? Pero por primera vez el nombre de nuestros compañeros desaparecidos se escuchó en el recinto de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque se hizo una sesión extraordinaria y al finalizar la sesión se pasó el video con las imágenes de nuestros desaparecidos y con sus nombres. Y eso nunca había sucedido. Entonces creo que las condiciones nos obligaron a tener mucha más creatividad y a extender mucho más y darle más profundidad a este reclamo y a demostrar que está más vigente que nunca esa bandera de justicia que necesitamos para seguir construyendo una democracia plena en el futuro. Así que creo que Tal cual. le salió el tiro por la culata. Sí, y una de las cosas que, o sea, que cabe destacar también, que fue una cosa que yo noté mucho, que hay mucha participación joven, ¿no? Es impresionante. Sí, Hay mucho movimiento también de los jóvenes con referente a este tema, ¿no? De acuerdo siempre. a la globalización. Dale, Sí, dale. sí, seguí. No, 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 dale, dale. Bueno, no, que bueno. de acuerdo,
de acuerdo a la globalización, que es inevitable, que se está dando, nosotros, los jóvenes, tenemos ese lugar, tenemos esa información que está ahí, y que se quiere ocultar, cosas que son no se puede, sale un poco esa reivindicación, ¿no? de todos. Y bueno, también surge, ¿no? Eso que vos comentabas, ¿no? Bueno, Yo pienso, permitime esto, Sí, yo creo que una gran bofetada a aquellos que intentan construir un discurso, que es un discurso amparador de lo que fueron los represores y defensor de la impunidad, de decir que este es un tema del pasado y que es un tema que en realidad es un problema de una generación que no es la nuestra, ni la de ustedes, ni la mía, cuando en realidad este es un problema de todos, de todas, porque esos discursos que tratan de colocar la idea de que esto hay que dejarlo, hay que dar vuelta a la página, colocan una idea de que hacen contradictorio algo que no es contradictorio, y es que necesitamos paz, dicen ellos, ¿no? Porque hubo una guerra, cosa que no fue así, hubo terrorismo de Estado, que es totalmente diferente a una guerra. Fue el Estado que abusó de los derechos de todos nosotros, de nuestra sociedad, nos arrebataron los derechos, además de haber torturado, matado, desaparecido, y todas las aberraciones que sucedieron allí. Y dicen, necesitamos paz, pero sin justicia. Entonces, ¿cómo es posible construir paz si no hay justicia? ¿Y cómo es posible la justicia sin paz? Entonces, naturalmente, este discurso de la impunidad es un discurso que trata de colocar esta causa, que es la causa de la justicia plena, de los derechos para todos y todas, y por supuesto ni que hablar de que se esclarezcan los hechos y se sepan qué pasó, trata de instalarlo como una idea que es una causa vieja. Los jóvenes y la juventud del Uruguay le demuestra año a año que están muy equivocados y que los jóvenes son mucho más conscientes de que necesitamos para construir un futuro mejor mucha más justicia de la que hemos logrado hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que además los jóvenes demuestran de esta manera también las carencias que hemos tenido. Porque bien, desde que los gobiernos del Frente Amplio lograron avanzar muchísimo, es cierto que hemos tenido enormes carencias y esta es una deuda pendiente de nuestro Frente Amplio también, ¿no? por supuesto. Bueno, justamente hablando sobre el tema de la juventud y cómo surge en nosotros, ¿no? Este tema que viene de hace mucho tiempo, plantearte de cómo ves vos la juventud dentro del marco político y dentro del Frente Amplio. Bueno, a ver, yo lo que creo es que siempre hay una discusión en las organizaciones políticas que parte de una hipótesis equivocada muchas veces. Esta idea de, bueno, tenemos que hacer algo, dicen las organizaciones políticas, generalmente las estructuras, para que los jóvenes se interesen en política o se comprometan en determinadas actividades. Y yo creo que eso es falso. Creo que los jóvenes en Uruguay están presentes en muchas causas, en muchísimas más causas de las que registran muchas veces nuestras estructuras. Nuestras estructuras a veces registran poco en dónde están las causas que motivan a los jóvenes y los hacen partícipes de una construcción política en términos de sociedad, en términos de democracia, en términos de igualdad. Y yo creo que en realidad el problema está en que muchas veces lo que pretendemos hacer es que los jóvenes participen de la manera y en la forma que nosotros queremos preservar nuestras estructuras, cuando en realidad los jóvenes necesitan justamente que no le digamos qué tienen que hacer, sino que le entreguemos estas herramientas que fueron construidas por muchas generaciones, como es la herramienta Frente Amplio, para que se adueñen de ella, para que no hagan lo que dice el Frente Amplio que tienen que hacer, sino que justamente tomen la posta y transformen el Frente Amplio como entienden que tienen que transformarlo, para que sea de ellos, ¿no? Y esa sensación muchas veces que se siente de que, bueno, es como una herramienta que te invitan a participar, pero no la toques mucho. Cuando yo pongo este ejemplo a veces en el frente nos comportamos con esta idea, te presto el auto, pero quiero que manejes como yo quiero. Entonces, no, si no vas a prestar el auto, préstamelo. Y dame la confianza suficiente como para poder usar esa herramienta, transformarla, modificarla, porque el Frente Amplio es eso, es una herramienta que las construyen diferentes generaciones, y cada generación le aportó su impronta, sus ideas, su lenguaje, su sensibilidad,
sus formas de organizarse. Entonces, primero, yo descarto de plano de que los jóvenes no estén participando, no, participan y muchísimo en muchos ámbitos. A veces lo que pasa es que las estructuras políticas no logran adaptarse al funcionamiento o a los espacios o a la sensibilidad de los jóvenes y pretendemos tratar de encasillarlos de una manera y yo creo que ese es uno de los grandes errores. Y eso quiere decir que los jóvenes no se equivoquen, no cometan errores, al contrario, tienen que cometer los errores de su tiempo, ¿no? Porque todas las generaciones cometieron sus propios errores y aprendimos de esas generaciones. Así que en ese sentido a mí me parece que primero, el Frente tiene un proceso de renovación en marcha, ese proceso de renovación en marcha es producto de las circunstancias en las que estamos hoy, y lo que debiéramos hacer es no pensar que la renovación es como un acto de una carrera de postas, que uno viene corriendo adelante, nos entrega la posta y deja de correr. Lo que precisamos es que todos sigan corriendo, porque esta ha sido una construcción así. Y por tanto necesitamos a los jóvenes y necesitamos a los veteranos para poder intercambiar. Cada uno desde su lugar seguramente pueda dar aporte fuerte. Ahora, los jóvenes han demostrado en el Uruguay que han tenido la valentía de desafiar fuertemente al poder, de desafiar fuertemente aquellas cosas que era una agenda retrógrada en nuestro país y salieron a combatir y gracias a ello tuvimos desde el no a la baja hasta poder detener esa terrible reforma de vivir sin miedo. Y esto es una demostración de que los jóvenes están ahí presentes para las causas que son necesarias y que lo que hay que hacer es darle la llave de nuestras herramientas para que nos ayuden a seguirla transformando. Por supuesto, por supuesto. Mira, Pacha, yo estuve investigando sobre vos, estuve viendo varias entrevistas. Complicado. Yo también. Los dos, por supuesto. Yo también. Para poner nervioso, ya la pata Kramer me dejó la semana pasada, que le mando un beso grande, la quiero mucho, yo también a la pata, pero bueno, ya y ustedes hacen esa investigación, ya me pongo un poco nervioso. No, estuvimos los dos, justamente nos hemos reunido varias veces. No, voy a hacer un tiempo. Nosotros, por ejemplo, cada vivo que nosotros hacemos, la idea es que a la persona que estamos entrevistando le dé la invitación a la siguiente persona. Entonces, nos ha pasado en el momento cuando entrevistamos a Vergara, que sacamos algo que tenía medio oculto. Yo no sabía que él tocaba la guitarra y que cantaba. Y así fue la presentación para Pata. Para la Pata Kramer. Y bueno, y la Pata Kramer también cantó. Entonces ahora, mientras te hacemos estas preguntitas, anda craneando a ver si tenés algún don oculto. Matar. Para el final, porque tenés que hacer un cierre. Igual yo sé el jueves que viene va a estar tu amigo, Gerardo Nieto, así que sí. Así que capaz que podemos cantar algo al final, ¿te parece? Y bueno, Dale, sí, qué mejor presentación. Bueno, ¿nos ponemos serios? Sigamos. Dale. Como te comentaba, habíamos investigado y vi justamente una entrevista que se había dado al principio de marzo, cuando todo esto estaba surgiendo, esta excepción mundial de la pandemia. Y bueno, vos comentabas sobre el individualismo que surgía, justamente como todos estamos, casi todos marginados, encasillados, ¿no? Bajo un sistema. Entonces, ¿qué importancia le das vos a la empatía para comprender a cada ciudadano ante esta pandemia? Ya que pertenecemos a este sistema, el cual nos pone en primer lugar a uno, ¿no? ¿Vos qué importancia le das ante ese individualismo la otra cara? ¿Cómo vos te pones en el lugar de esa gente y vos entendés de que, puede ir por ahí? Para mí hay dos cosas. Primero, es muy bueno lo que ustedes están haciendo desde el comité en el título que ustedes le ponen, ¿no? Es decir, no te aísles, ¿no? Y creo que va en ese sentido, justamente. Porque es extraño, ¿no? En los momentos más difíciles es cuando más nos tenemos que juntar, ¿no? Y cuando llegó esta pandemia se generó esta cuestión del miedo. El miedo es irracional,
nos hace perder la capacidad de pensar, de razonar, de ponernos en el lugar del otro, porque lo que tratamos es de preservarnos nosotros, es un instinto natural, preservar a nuestra familia más cercana, y no nos damos cuenta que en definitiva cuando tenemos miedo no pensamos, y cuando no pensamos tomamos malas decisiones, decisiones equivocadas incluso desde un punto de vista individualista. Me quiero preservar a mí y me aíslo de la sociedad, es imposible, ¿no? Es decir, el ser humano tiene una particularidad, que es su necesidad imperiosa de vivir en sociedad. Es la sociedad la que te logra resolver un montón de problemas. Vos podés tener un montón de amigos, familiares, de compañeros, pero si te da un infarto precisás un médico. No lo vas a resolver vos ni lo va a resolver otro. Si se te rompe el auto precisás un mecánico, ¿no? Entonces, en realidad el ser humano es un bicho muy particular, es inteligente, sí, pero que tiene esta condición de fragilidad, en donde nosotros necesitamos imperiosamente para poder existir, para poder soñar y para poder defendernos, estar en contacto con otros, ¿no? Entonces, qué cosa tan loca el modelo en el que vivimos, que nos trata de convencer permanentemente de que no precisamos al otro, ¿no? Y esa es la gran contradicción de por qué, en definitiva, no podemos ser felices, ¿no? No podemos ser felices porque vivimos en un sistema que nos machaca todos los días de que lo importante sos vos, que lo importante es pisarle la cabeza a otro para seguir creciendo, y lo que nos damos cuenta después es que, en definitiva, los momentos más felices que tenemos es cuando nos olvidamos de nosotros mismos como personas y compartimos con otros los afectos, nuestros sueños. Entonces, esa capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de entender incluso hasta en la diferencia con el otro, esa diferencia que yo puedo tener sobre algunas opiniones, pero que en realidad necesitamos caminar juntos y necesitamos estar juntos, esa capacidad de empatía de ponerse, el otro me está planteando estas cosas porque razona de esta manera y entiendo su lógica de razonamiento, aunque no la comparto, pero tratar de buscar un punto en común que nos permita seguir avanzando. Bueno, yo creo que ese es el principal mensaje que ha construido históricamente el Frente Amplio, ¿no? Por algo tenemos una coalición, que es la unidad en la diversidad, que ha durado tantos años, y es justamente tener esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y de la otra. Entonces, me parece que la pelea justamente de esta sociedad es darnos cuenta de que en estos momentos de pandemia lo más importante es pensar en lo que están más lejos de uno y qué cosas puedo hacer yo para ayudar a esa otra persona a poder pasar por esta situación tan difícil, ¿no? Yo ponía en ejemplo en esa entrevista que vos decía, bueno, ¿cómo nos vamos a aislar? Porque capaz que hay un vecino de la cuadra que necesita que le hagamos los mandados. ¿Cómo es eso del aislamiento social? Yo no me quiero aislar, yo quiero estar más cerca. Eso no quiere decir que no cumpla con las cuestiones sanitarias, pero necesito estar más cerca de otros, porque cada vez que estuvimos mal salimos juntos. Siempre que hubo problemas logramos salir juntos como sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que no podemos perder nunca, porque ahí está la pelea más cultural, más de fondo, contra este sistema, ¿no? Es sabernos parte de algo más grande y asumir que, en definitiva, la solidaridad al final podrá con la codicia. El tema de las ollas populares, también, que el pueblo le da de comer al pueblo. Sí, sí. O sea. Sí, claro. Que ese es el acto de solidaridad, que enseguida uno tiende a organizarse. Y a mí me parece que hay un elemento. Yo me crié en la Gruta de Lourdes, ¿no? En el barrio municipal. Sí. Y claramente, la precariedad en esas zonas, en esos barrios, ¿no? La pobreza, la exclusión, la marginalidad. Y yo lo que me doy cuenta, y es que inmediatamente en esos lugares de mayor precariedad, de mayor pobreza, surge rápidamente la necesidad de ayudar al otro. Porque quizás es el lugar cuando a uno faltan un montón de cosas, ¿no? Cuando uno siente más justamente que la forma de salir adelante es junto a otro que puede compartir con uno sus problemas, o que puede uno llevar el arroz y el otro las papas para hacerse un guiso, ¿no? Y a veces uno ve procesos de solidaridad espontánea que se dan naturalmente, porque las ollas salieron al otro día cuando la gente decía algo hay que hacer, ¿no? Y yo creo que también es una reacción
en esto al sentirse protegido por el Estado, ¿no? Un Estado que su discurso es la protección de la gente, su discurso es la del achicamiento del Estado, su discurso es justamente no la construcción de solidaridad, sino la construcción de otros elementos, es que la gente inmediatamente se puso las pilas con eso y ha sido una cosa impresionante, ¿no? O sea, uno emociona verdaderamente lo que ha sucedido en el Uruguay. La demostración de solidaridad, la gente organizándose, haciendo cosas. Quiero aportar con algo. Les quiero contar una pequeña historia. Inundaciones. Estábamos en el Frente Amplio, en la huella de Sereni, y entonces se estableció en su momento en las inundaciones de que la huella de Sereni fuera un punto, era la campaña electoral de las internas del Frente Amplio, que fue una situación complicada, y entonces se definió que la huella de Sereni se abriera para recibir donaciones. Y estábamos ahí con algunos compañeros, básicamente los jóvenes, la CNJFA que estaba ahí, y bueno, estábamos ahí, y se acerca una mujer que vive enfrente a la sede del Frente Amplio, y dice, yo tengo un colchón para dar, si lo van a buscar al apartamento, con gusto. Entonces fuimos a buscarlo, subimos al edificio, y en eso la señora nos cuenta y dice, bueno, miren, yo no voto su partido, yo no voto al Frente Amplio. Bueno, está muy bien, entonces ahí nosotros quedamos un poco colgados, digamos, en esa situación, y bueno, dice, pero mira, tengo esta cuestión cuando vienen mis familiares del interior, se quedan acá, pero en definitiva hay gente que lo precisa más, y entonces decidí donarlo, y yo, aunque no los voto a ustedes, sé que si se lo dono al Frente Amplio va a llegar a donde tiene que llegar. Y eso es algo, eso es un valor que ha construido el Frente Amplio a lo largo de su historia, que es de compromiso, que es de honestidad, que es de responsabilidad, que la gente lo valora. Esta persona, que después nos tratamos de quedar conversando con ella para que votara al Frente, pero más allá de eso, el valor era, no votando al Frente Amplio, alguien que sabe que en el Frente Amplio puede confiar, ¿no? Y vaya si tendrá importancia. Y eso es uno de los capitales que más tenemos que cuidar los Frente Amplistas. Sí, y bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en la salsa, ¿no? Bueno, nos vamos a meter salsa del Pacha. Sí, un poco en el tema de la actualidad, ¿no? De cómo, en qué situación se encuentra actualmente la LUC, porque, bueno, algunos temas que surgieron ahora, capaz que se están tapando y la gente quiere tener un poco de idea. Sí, y después, con respecto a cómo está ahora todo esto, y después, ¿cuál es tu opinión como senador y coordinador de bancada sobre los temas, bueno, que se está tratando de la LUC, y bueno, y también sobre la situación de lo de Antel y de la UPM? Bien. Ahí, una ensaladita de problemas. Eso sí que es la razón. Lo primero, una información de contexto, ¿no? El día mañana viernes, va a ser la última sesión de la Comisión Especial del Senado, que va a recibir delegados. Y luego la comisión se reunirá el día miércoles para empezar a votar el articulado. O sea, la semana que viene comienza, ahí sí, negro sobre blanco, qué es lo que va a quedar de la LUC. Hasta ahora ha habido un fuerte debate, el Frente Amplio ha dado batalla fuertemente por sacar algunos artículos que son bastante jodidos para el Uruguay. Yo siento que hemos ganado muchas batallas, no solo el Frente, la sociedad, creo que la sociedad, las organizaciones sociales han peleado, han argumentado y han demostrado con evidencia los errores que tenía la LUC a los efectos de pensar el desarrollo del país hacia el futuro, pero el miércoles empieza a votar, ¿no? Entonces, el estado de situación hoy es, yo siento que el gobierno dio varios pasos atrás, porque entendió que era muy difícil avanzar en su agenda neoliberal tan dura, porque había una resistencia muy grande en la sociedad a lo que pretendían hacer, y por eso retrocedieron. Pero acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, retrocedieron ahora, no quiere decir que hayan reconocido de que era un error avanzar en privatizar, avanzar en desmonopolizar ANCAP, avanzar en regalar la infraestructura de Antel a los privados, sino lo que hicieron es un paso táctico, retirarlo ahora de la LUC. Eso no nos garantiza de que no se vuelva a colocar en el futuro. Por eso hay que estar muy atentos y hay que seguir difundiendo mucho esto. El MIDES retiró los artículos que eran bastante duros porque retrocedían enormemente en términos de derecho en lo que tiene que ver con discapacidad, en lo que tiene que ver con algunos aspectos que hacían a la organización del ministerio y sus cometidos, y retiró. Hemos avanzado, ustedes ya lo conocen, los artículos que tenían que ver con Antel se retiraron, y podemos tener y lo de ANCAP se va a retirar también.
o sea, la desmonopolización, no avanzaría. Y eso creo que son logros muy importantes que hay que difundirlo como eso, como logros. Creo que hay otro elemento que podemos tener alguna buena noticia en estos días, después del fin de semana, probablemente el miércoles o el jueves, y tal vez podamos derribar esta obsesión que tiene la calle, junto con Julio María Sanguinetti, de criminalizar a los jóvenes y aumentar las penas a 10 años, que está planteada en la LUC. Ese podría ser un elemento que podríamos avanzar en estas horas. Vamos a ver si se concreta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchos aspectos que eran muy duros de la LUC que se retiraron. Faltan muchos. O sea, ellos no se van a bajar de la criminalización de los piquetes, ¿tá? Y eso es un elemento que va en contra de criminalizando la protesta social, en definitiva. Los gobiernos neoliberales precisan esto, porque saben que sus agendas, que nos van a quitar derechos, nos van a quitar ingresos, nos van a empobrecer y va a crecer la desigualdad, saben que hay manifestación por parte de la sociedad, porque nadie se queda tranquilo cuando te sacan el dinero, cuando te empobrecen y cuando perdés derechos que habías adquirido y que sentías que lo tenías para siempre, ¿no? Porque esta era una sensación que tenía nuestra sociedad, ¿no? Habíamos avanzado en derecho y pensamos que esos iban a permanecer siempre. Cuando eso te lo retiran, es como aquello del ser humano, que a veces valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos, ¿no? Y una política pública y un derecho también a veces se valora cuando se pierde, cuando está en riesgo. Entonces ellos van por el camino de la criminalización de la protesta y reglamentando el derecho a huelga, poniendo el derecho de los empresarios por arriba del derecho de los trabajadores, que está consagrado en la Constitución de la República, que es el derecho a huelga, pero además avanzan en su agenda de criminalización de la protesta con nuevos delitos, como por ejemplo el delito a la resistencia al arresto. ¿Qué es la resistencia al arresto? Es un delito, no, es una figura penal que se construye que no es para combatir los delitos. Porque bueno, yo voy a ir a robar un auto, no voy a dejar de robar el auto porque después cuando me quieran agarrar me voy a entregar. No existe esa situación. Ahora, si hay una marcha y hay represión policial, y capaz que me estoy resistiendo al arresto. Hay represión policial y yo me defiendo. ¿Se entiende por qué decimos nosotros que los artículos que están en el capítulo de seguridad básicamente van en un sentido represivo? Porque van en estos elementos. Se resistió al arresto porque le tiró una piedra, porque salió corriendo cuando la policía te quiso reprimir o te tiró gas lacrimógeno. Entonces ahí se configura un delito. Y el otro es que ellos siguen avanzando y tendremos que seguir peleando, va a ser el tema de la educación. En el tema de la educación, esta agenda privatizadora sigue estando en pie. Hasta ahora no hemos logrado que digamos, la coalición gobernante pueda tener alguna disidencia para poder frenar esto, pero esos artículos son claramente inconstitucionales porque la Constitución establece claramente que para cambiar el estatuto docente se necesitan 2/3 de votos, y no tienen los 2/3. Van a querer avanzar con sus mayorías y eso es inconstitucional, así que ahí hay un elemento también para poder defendernos en el futuro. En ese estado más o menos está la LUC, después de un gran trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha gente. El Frente Amplio ha logrado tener una posición común y un relato común sobre esto, lo cual es muy bueno, y yo creo que ha sido un factor determinante los movimientos sociales y la gente que ha difundido lo que contenía la LUC, porque 500 artículos, una ley de urgencia, a veces se pierde qué es lo que está dentro, y había que abrir la caja de Pandora y mostrarle a la gente qué era lo que estaba. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento por el trabajo de toda la bancada, que todavía no ha terminado, y nos quedan 2 semanas de discusión en el Senado todavía, porque recién la primera semana de junio se votaría, y todavía pueden suceder cosas que permitan mejorar la LUC. Nuestra estrategia era podarla, y creo que lo estamos logrando. Podar aquellas espinas más jodidas. Algunas van a quedar, y tendremos que discutir después qué haremos y cómo pelearemos para retirar esas otras espinas que estaban allí. Sobre lo de Antel, yo les diría que ahí hay mucho más de lo que se está diciendo. En la destitución del presidente hay mucho más de lo que se está diciendo. Y no escapa lo que les acabo de comentar. Retirar los artículos de la LUC que regalaban la infraestructura de la empresa pública, yo creo que lo llevó a cambiar su posición sobre qué cosas hacer desde el directorio de Antel. Y naturalmente, el que era presidente de Antel, que no es del Frente Amplio, pero que era un funcionario de Antel, y es alguien que tiene puesta la camiseta de Antel, yo creo que era un estorbo para los intereses de avanzar en algunas otras áreas, no ya con
con marco legal, sino desde otro lugar. Y por eso se revierte esta situación, que tiene que ver que como excusa la contratación de funcionarios para Antel, y evidentemente ahí claramente hay un sesgo anti la empresa, ¿no? La idea es recortar, pero además de esa situación, yo creo que sintieron que el presidente de Antel, que es alguien que tiene la camiseta puesta, podía defender mucho a la empresa de ese lugar, y entonces aprovecharon este elemento para volarlo también, ¿no? Creo que ahí está por debajo. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. Lo de UPM. Lo de la interpelación que está planteada, o lo de la... No, el contrato de UPM, Pacha. Entiendo, pero me pasa que ahí, ustedes vieron que Cabildo presentó la posibilidad de una interpelación por el tema UPM. Entonces, probablemente... Porque acá atrás me hace seña, me hacen UPM... todo, pero se ve que no te escuchan. Ya, está bien. Bueno, varias cosas. Pero el gobierno se vistió con ropa ajena, ¿no? En los anuncios que hizo. Y esto es terrible. Uno lo dice, pero hay que ver la profundidad de esta situación. Porque una cosa es un candidato, lo cual está mal y no se debe hacer nunca, una cosa es que un candidato a la presidencia, un candidato a la presidencia o quien sea, que esté en una carrera electoral, en el marco de un discurso se arrogue algunas cosas que en definitiva lo que busque es tergiversar en parte la realidad para beneficio propio, ¿no? Otra cosa es que lo haga un presidente de la República, ¿no? Esto es distinto. La demagogia es mala siempre, pero uno puede tolerar grados de demagogia a veces en una campaña electoral. Y los puede tomar como eso, se le fue la mano, se equivocó, se emocionó en su discurso y se fue un poquito de más. Pero cuando alguien tiene la responsabilidad institucional de ser el presidente del Uruguay, no puede hacer una conferencia de prensa con sus ministros, con el secretario de presidencia, y mentir abiertamente sobre algo que no es así, porque lo que anunciaron que estaba en el contrato ya había sido negociado con la empresa. Es decir, anunciaron como que habían logrado cosas nuevas en la negociación con el UPM, que ya estaban acordadas en la administración pasada. Y lo que están anunciando como un ahorro, que no es tal, porque en realidad lo que está sucediendo es que uno de los acuerdos que se hizo con UPM es que lo que iba a generar de energía eléctrica UPM, la planta, UT se lo compraba y se fijaba un precio para comprar esa energía eléctrica. Y hay un cálculo de cuánta energía eléctrica puede producir, digamos, la planta UPM. Como ellos van a generar un vivero y van a adelantar ese vivero, lo que va a suceder es que van a utilizar parte de su energía eléctrica para esas áreas y por tanto, en los primeros años que estaba calculado que esas inversiones fueran después, no le van a vender tanta energía eléctrica a UTE. Y eso es lo que dice la calle que va a ser un ahorro para el país. O sea, es una falsedad lo que está diciendo. Evidentemente, UPM es una inversión muy importante en el Uruguay, porque es la inversión más grande en la historia del país y es la inversión más grande que hace UPM en otra parte del mundo. Y nosotros tenemos los árboles que están allí y hay que generar procesos de industrialización. Yo no soy muy afín, digamos, al modelo celulósico, de alguna manera, ¿no? Me parece que es un modelo que bueno, no es el modelo más deseado para el Uruguay, el modelo de estar produciendo árboles y la celulosa solamente, ¿no? Y más cuando vienen estas empresas transnacionales que negocian tratos preferenciales, ¿no? Pero evidentemente el Uruguay tiene que negociar con el mundo, ¿no? El mundo es como es y uno no puede hacer lo que quiere en el país y tiene la materia prima ahí y lo que tiene que hacer es o produce celulosa o vende troncos. De hecho, el Uruguay estaba vendiendo muchos troncos afuera, estaba vendiendo a China y otros. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es avanzar en la industrialización y asumir, en definitiva, que nuestro modelo productivo tiene que ser diversificado, que tiene que preservar nuestros recursos naturales, que no implica no utilizar los recursos naturales, implica tener una conciencia de justicia ambiental. Esto es diferente a la no utilización de los recursos naturales, es decir, distribuir los costos y las ganancias de la utilización racional de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y entonces ahí hay una pelea por dar hacia el futuro, que creo que es central, porque hay como un discurso que es, no utilicemos los recursos naturales, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es utilizarlos racionalmente, porque toda actividad humana puede generar un impacto en el medio ambiente y lo importante que es
la política no es la no utilización, sino utilizarlos y tener políticas para mitigar el impacto negativo que tenemos. Pero más importante que eso es que haya justicia. Justicia ambiental significa que se distribuyan de manera equitativa las ganancias de la utilización de los recursos naturales, porque si no se socializan las pérdidas. Porque en el modelo capitalista lo que termina pasando es que se socializan las pérdidas. Las ganancias se privatizan, se las queda la empresa y se socializan las pérdidas. Y la gran responsabilidad que nosotros tenemos con las próximas generaciones es dejarle un medio ambiente mejor que el que recibimos, ¿no? Porque esta es una tarea también de solidaridad intergeneracional. Entonces me parece que este es un fuerte debate del modelo productivo uruguayo, y yo asumo que en definitiva que el camino no es, por supuesto, seguir avanzando en la lógica forestal y seguir avanzando en la lógica de la celulosa, ¿no? Sino que lo que debemos hacer es cómo nos diversificamos y cómo quizá en el futuro, en vez de ser productores de celulosa, somos productores de otras cosas. Y utilizando incluso la renta que pueda generar el sector forestal para dinamizar otros sectores, y de alguna manera hacer un modelo, una matriz productiva más diversificada, que incorpore más conocimiento, más innovación y que sea más amigable con el medio ambiente. No sé si era esa la pregunta. Sí, está. Sí, ¿Competencia? perfecto, ¿Está todo perfecto. bien? Luchi. La gente está muy Todo bien. conforme. Quedaron conformes con la respuesta. Bueno, justamente volviendo a lo que estábamos comentando sobre el tema de la educación. Es una pregunta de uno que escribió por ahí. Sí, preguntas que Bien. recibimos. Bueno, que parece que el gobierno anunció el comienzo de clases para el 29 de junio. ¿Y qué opinión tenés sobre esto? Aparte tú tenés 2 hijas, así que... Tengo 2 hijas que están presionando enormemente para volver a clase. Claro. Porque claro, es el lugar de socialización de los niños, ¿no? Yo creo que acá hay 2 temas. Naturalmente hay que retornar, sin lugar a dudas, hay que retornar a la actividad. No me gusta decirle nueva normalidad, pero hay que ir viendo mecanismos, porque acá hay un grave problema. Y es que este parate, que estuvo bien hacerlo, evidentemente, porque la salud está primero, hay que hacer un comienzo de clases gradual, porque el efecto, cualquier crisis, esta pandemia ahora que vivimos, tiene efectos diferentes en los extractos sociales. Hay quienes están mejor preparados porque tienen desde capital cultural hasta recursos económicos para poder sostener estas situaciones y quienes no. Los gurises, por ejemplo, han perdido muchas horas de clase. Por más que hayan estado conectados por el Ceibal, han perdido muchas horas. Y esa distribución, ese faltante, digamos, de horas pedagógicas, se distribuye de manera desigual en nuestros alumnos. Es decir, los gurises más pobres son los que están más duramente y más vulnerables, son los que van a estar más complicados, porque son los que habrán perdido mucho más tiempo que los otros que quizá tienen otros recursos, y que pueden sostener esta situación. Es decir, estábamos en un momento donde los gurises de más bajos ingresos muchas veces tienen enormes dificultades para acceder al conocimiento, y en la falta de clase, la falta de participar de la escuela, de socializar, de estar con su docente, de poder estudiar, de poder trabajar esas cosas, los ha llevado a que probablemente se rezaguen más del resto de los chiquilines de deciles más altos. Entonces, probablemente lo que hay que hacer es algún retorno ordenado de las clases, probablemente no debiera ser, porque si las recomendaciones son mantener cierta distancia, no podrían empezar todos los chiquilines la escuela, porque no estarían a 1,5 metros, ¿verdad? No se podrían cumplir con esas cuestiones. Entonces, yo diría, hay que empezar a iniciar las clases con determinados protocolos, pero particularmente atender la situación de los más jodidos, que son los que van a tener más dificultades para recuperar lo perdido por la pandemia. Y deberíamos prestar una atención más fuerte allí, ¿no? Quizá grupos más pequeños, y entonces que no empiecen todos los días, sino que sean días salteados, si se genere un que permita regresar a esta situación. Hay algunas investigaciones científicas, yo de esto no me quiero meter, pero leí un artículo hace poco y estuve viendo también que estaba siendo referenciado por organismos internacionales con cierto prestigio científico, de que los efectos de este virus en los niños al final se viene demostrando de que no los afecta tanto a los niños, ¿no? Al principio, cuando la pandemia se decía, a los gurises no los afectan los síntomas, pero son transmisores del virus.
Ahora hay algunos estudios, porque esto se está aprendiendo todos los días, porque la pandemia surgió y hay investigación que va surgiendo, que van indicando, por ejemplo, un estudio que se hicieron en China y en Europa, que incluso muchos de los niños no llegaron nunca a contagiarse, aunque su familia había contagios, los adultos estaban contagiados, pero los niños no se contagiaban, ¿no? Parece ser una cuestión de cierta resistencia de los niños al virus, y entonces eso también ayuda de alguna manera a darnos un poco más de seguridad a la hora de pensar en el retorno de las clases, ¿no? Por esta situación. Pero yo no soy muy especialista en esos temas, digamos, no los conozco, solamente lo pongo como referencia porque están surgiendo varios artículos de científicos que están dando cuenta de esta situación de que parece ser que los gurises se contagian menos que los adultos y que no son transmisores del virus. Entonces, eso también es un elemento importante a tomar en cuenta, que al inicio de la pandemia no lo teníamos como un dato, ¿no? Pero bueno, vamos a requerir que el Estado se ponga las pilas, ¿no? O sea, en principio debería de proveer a todas las escuelas, a todos los docentes, a todos los trabajadores y trabajadoras que van allí, además de los gurises, de los implementos necesarios para poder tener certeza de no poner en riesgo a nadie, ¿no? Entonces ahí hay una enorme responsabilidad de parte de las autoridades de poder cumplir con esos protocolos, porque lo que nos está pasando es que este gobierno nos gobierna por conferencia de prensa. Nos dicen cosas que van a hacer, pero después no las hacen. Han anunciado... Sí. Perdón, pero eso más o menos no fue lo que pasó con los residenciales. Por supuesto, sí, tal cual, por eso te estoy diciendo. Pero ha pasado en todo. Mirá, el gobierno anunció, le voy a dar este dato, el gobierno anunció, ustedes saben que el Uruguay lamentablemente es el último país de América Latina en el ranking de qué países pusieron más dinero para la situación de la pandemia. El Uruguay es el último. O sea, pasamos a estar en los primeros lugares de América Latina por nuestro sistema de protección social a tener un gobierno que decidió no invertir ni destinar recursos para atender esta situación a la gente que más lo necesitaba. El Uruguay es el último de América Latina, en términos de cuánta plata puso. Estamos poniendo la cuarta parte de la plata que puso en promedio América Latina. Es terrible esto, ¿no? O sea, es una situación terrible. Pero el Uruguay, ¿en dónde está mejor? En el apoyo a las empresas. En el apoyo a las empresas, Uruguay es el que más plata puso a las empresas y menos plata puso a la gente. Está clara la orientación del gobierno, ¿verdad? Clarísimo. Pero aún así, el gobierno anunció que iba a dar fondos de garantía para pequeñas y medianas empresas, que llegaba a una cantidad de fondos de 2.500 millones de dólares, ¿no? Eso lo anunciaron en una conferencia de prensa. Sí. La realidad indicó que solo brindaron garantía por 16 millones de dólares. Es decir, anunciaron 2.500, pero solo hicieron 16. Eso ha pasado con todo. El gobierno anunció en una conferencia de prensa que iba a subsidiar alquileres. Y resulta que solo subsidia alquileres que están garantizados por la Contaduría General de la Nación, no por el resto de los instrumentos que la gente alquila. Y también ha sido muy difícil para la gente acceder a esos subsidios. Anunciaron lo del monotributo, de apoyar a los monotributistas, y nosotros recibimos cientos de denuncias, hemos hecho pedido de informe porque la gente nos dice que no puede acceder a los beneficios que dice el gobierno. La calle Pou en una conferencia de prensa dijo que iba a empezar, que era un disparate en ese momento, comenzar las clases, la educación rural. Y habló en una conferencia de prensa y dijo que iban a empezar 12.000 niños. Empezó solo el 8% de lo que había anunciado la calle. Y a la otra conferencia de prensa, el 8% empezó. Le preguntan a la calle, ¿cómo fue el inicio de las escuelas rurales? Fantástico, dijo. Perfecto, ¿no? Entonces, estamos frente a un gobierno que dice cosas en una conferencia de prensa, pero que después no gestiona y lleva adelante esas cosas. Hay una encuesta, y termino con este último dato, para que veamos la realidad, el relato que nos construyen desde los medios y la realidad. Dijeron que los trabajadores, las trabajadoras, iban a estar protegidos, los que tenían que ir a trabajar, con todos los mecanismos, con toda la protección. Bueno, la encuesta que realizó la Cámara de Comercio del Uruguay, no estoy hablando ni del Frente Amplio, ni de la Universidad de la República, la Cámara de Comercio le hizo una encuesta a sus propios asociados, ¿cuántas empresas proporcionaban a sus trabajadores alcohol en gel, mascarillas, etcétera, además implementos? Y solo el 25% de las empresas dice que tenía esas cuestiones para los trabajadores. Es decir, el 75% de las empresas no le daba nada a los trabajadores. Entonces, este comienzo, acaban de anunciar un protocolo precioso, lo que tenemos que garantizar es que efectivamente lo cumplen, porque hasta ahora todo lo que han anunciado lo cumplen hasta la mitad.
yo lo que veo como ciudadana de este lindo país es que también fue como muy contradictorio, ¿no? Porque da subsidio, da subsidio, da subsidio, quiere ayudar a la gente, pero por otro lado te aumenta te sale con el aumento de tarifa. Por ejemplo, en mi caso, los 1.200 del MIDES, pero se me fueron cuando pagué la luz, el agua y el Antel, que me vino eso, de aumento. O sea, es como un circo. O Sí, nos claro, llenan el oído y bueno, pero está. Esto. exactamente. Digo que Hay nos gente gobierna. que lo ve, hay gente que no. O le echan la culpa de la deuda o todo lo que dejó el Frente Amplio, ¿no? O sea, porque Dato que ellos quieren instalar, ¿no? Que lograron instalar en la campaña electoral, y era que Uruguay era un desastre y estaba todo mal, y que el Frente Amplio había cometido muchísimos errores. Eso no quiere decir que no hayamos cometido errores ni que no hubiera problemas en el Uruguay, pero está claro que convencieron a la gente de que el Uruguay estaba en el precipicio, se estaba cayendo, ¿verdad? Y parte de ese relato es por qué presentan la ley de urgencia también, ¿no? Porque ¿cuáles son las urgencias? ¿Verdad? Y un poco lo que vos decís, estamos frente a un combo neoliberal que va a utilizar como excusa esta idea de la herencia, ¿no? Que es una mentira repetida 1000 veces para que se transforme en verdad, y va a utilizar como excusa el COVID-19 para aplicar un enorme ajuste en nuestra sociedad. Y lo empezaron a hacer, dejaron que creciera el dólar un 20%. El 70% de lo que está en la góndola de los supermercados son productos importados. Quiere decir que si me aumenta el dólar, aumentan esos productos. A eso hay que sumarle la especulación de remarcar precios que hicieron todos los comercios, ¿no? Porque eso es así y lo vimos todos los días. Entonces te aumenta el costo de vida por ahí. Te aumentan las tarifas, o sea, te aumentan los servicios, ¿verdad? Te aumentan los impuestos, que la calle acaba de hacer una cosa maravillosa, que es decir que no es un aumento de impuesto, pero lo hizo para recaudar más, ¿no? Es una cosa rarísima, lo hizo ahora en un programa de televisión, quedando a la vista. Entonces, recortan el presupuesto en un 15%, menos al Ministerio de Defensa porque está Don Manini ahí que le puso la pata y dijo, a esto no me lo toquen, pero sí al PDCIVA, sí a la ciencia, sí a todo lo otro, ¿verdad? Entonces, este es el combo perfecto. Te bajan los ingresos porque o no puedes trabajar porque sos cuenta propista por el COVID-19 o porque en realidad hay un menor consumo porque hay menos actividad, o estoy en el seguro de paro y además me aumentan el costo de vida, me aumentan los servicios y me aumentan los impuestos. Evidentemente eso implica un ajuste terrible que lo que viene es a recortarte tu bolsillo. Vamos a salir de esta pandemia, lamentablemente, porque además después no tomaron ninguna medida para atender estas situaciones, 1.200 pesos, hay que pedirle a la calle que viva con 1.200 pesos, ¿no? Lo que vamos a salir tristemente, seguramente es con mayor desigualdad y más pobreza. Y ellos le van a echar la culpa de todo esto a ese relato de la herencia y al COVID-19. Y la verdad, no, el Uruguay estaba muy preparado para poder encarar esta situación. 2.500 millones de dólares de préstamos contingentes tenía el país para poder afrontar esta situación. Y lo que estábamos planteando como Frente Amplio era una renta mínima de emergencia para 240.000 personas, que significaba unos 240 millones de dólares. El 10% de los créditos contingentes que tenía contratado el país, ¿no? O sea que ahí el problema es cuando nos damos cuenta de que la economía no es una ciencia exacta, es economía política, hay que tomar partido. ¿Por quién tomas partido? ¿De qué lado de la mecha estás? Está claro que el gobierno no está del lado de la mecha, de lo más de abajo y de la gente que está necesitando. Está del otro lado. Bueno, escucha, Pacha, me acaban de avisar que estás en un asado, ¿puede ser? Estoy en un asadito. Va, yo no. ¿Ya se te comió? ¿O ya se te comieron tu parte? Me lo están comiendo. Seguramente. Me hace un poquito bien. Me hace bien igual, ¿viste? Porque estoy un poco pasado de peso, así que vayan comiendo ahí. Igual, bueno, nos quedaríamos horas hablando contigo, porque hay muchas cosas que también yo estoy, o sea, que te encantaría hasta seguir preguntándote, pero bueno, no queremos robarte más tiempo. En realidad se nos fue un poquito, pero es muy interesante en realidad. A mí, o sea, yo pedí para entrevistarte en realidad. Y bueno, se ríen acá. Pero bueno, para ir terminando un poquito,
yo no tengo ningún talento oculto, ese es el problema. pero Recitar, yo sé uno. La palabra. La palabra. Y sí, vos tenés la palabra. La palabra del pueblo, por Yo te iba a supuesto. pedir que capaz que se hacías algún truco de magia, o recitar los artículos de la luz, por ejemplo. eso ha sido un martirio ya. Vos sabés que ya no puedo leer. Ya es una cosa que duele los ojos, además, y uno la lee todos los días y no lo puede creer. Pero bueno, no me vas a acordar de la luz que después no duermo de noche. Bueno. Así que bueno, presentanos a Manuela y a Gerardo para el jueves. Quiero agradecer a ustedes por este espacio y agradecerles por lo que están haciendo, que está buenísimo. Me parece que es fundamental esto de generar diálogo, contacto de cualquier manera y empezar a flotar las cabezas y darnos cuenta de que somos muchos y muchas. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta, que somos muchos y muchas. Y bueno, la semana que viene estoy a entrevistar a una muy querida amiga. Yo la conozco hace muchísimos años. La conocí mucho antes de que se viniera a Montevideo a estudiar, allá de su Salto querido. Y Manuela es una compañera joven, muy comprometida, con una fuerza terrible, tiene un empuje muy grande. Y Manuela se vino a estudiar a Montevideo, estudió Historia en el IPA, y volvió a su Salto. No se quedó en Montevideo. Pero no solo eso, sino que Manuela asumió un compromiso muy fuerte con la educación, y Manuela daba clases en la zona rural de Salto. Les puedo contar después historias de Manuela, en donde a veces tenía que, para llegar a alguna de los pequeños poblados en las que daba clase y tomaba horas allí, pasaba 2 o 3 horas arriba de un ómnibus para llegar a un pequeño poblado lejos de Salto, atravesando alguna que otra cañada, y en algún momento también se le quedó el auto y un montón de problemas que ha tenido por esto, pero porque estaba convencida de que la educación nos libera, y que entonces tenía que tratar de eso que ella había estudiado y ese conocimiento que tenía lo tenía que poner al servicio de otros y de aquellos que estaban en los lugares más alejados. Así que en ese sentido un abrazo enorme para Manuela. Ha sido una gran pérdida para la bancada del Frente Amplio que no tuviéramos la banca de Salto y que no estuviéramos con Manuela allí. La que mucho, por supuesto, pero aquella siempre tiene otra gran capacidad, que es inventarse nuevos espacios de lucha. Así que seguramente anda por ahí Manuela peleando. Y bueno, y a Gerardo un abrazo grande, porque es alguien que está muy comprometido, es alguien que yo también aprecio mucho porque nunca se ha olvidado de dónde salió. Y siempre ha tratado de poner su talento al servicio de una causa superior, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy importante, más en el mundo en el que vivimos, donde la gente... Hay una construcción de que vos sos el artista y sos un crack y tenés que olvidarte de tus raíces. Bueno, Gerardo nunca se olvidó de su cerro, querido, sigue viviendo ahí, y además es un tipo francamente comprometido. Cada vez que precisás algo, podés llamarlo y él va a estar. De cualquier forma va a estar para ser solidario con eso. Entonces, a los dos un fuerte abrazo, y bueno, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Te íbamos a hacer cantar, pero bueno, está. Hubieras cantado después del asado y eso así que... Mirá, después del asado. Desde polvo de estrella hasta lo que quiera, pero era, por eso. era asado, después del asado. Antes me da un poco de vergüenza. Bueno, no pasa nada. Bueno, fue un gusto realmente, Pacha, de verdad. Bueno, No, nada, eso, agradecerte, Pacha, por el espacio, la gente necesita esto y bueno, gracias por comprometerte. Un aplauso para Pacha. Fuerza. Adiós, Pacha. Nos vemos. Chao. No se salvan de invitarme al comité. Prometo que voy en ómnibus. Igual estamos por inaugurar un parrillero, un medio tarde. Después que... Voy para Así ahí. que cuando pase todo esto, te venís a hacer los chorizos. Por supuesto. Ah, no, ¿cómo? Claro. Vale. Adiós.